Las adversidades de la naturaleza eran sin duda los habitantes del Valle de Tennessee. Cada primavera parecía un diluvio punitivo. El nivel de precipitación pluvial llegaba a los 1.800 milímetros de agua y esto convertía a la región en una de las más inundadas de los Estados Unidos. Well, the Great Tennessee River was a beautiful river, but it could be a deadly one. The engineers called it a flashy river, and that meant it could rise from a relatively mild stream to a raging killer in a very short time. Las inundaciones tenían un doloroso costo humano. Cientos morían y miles quedaban sin hogar y debían refugiarse en tiendas de campaña. El río interfería en la vida de todos, hasta en la de los niños. As a matter of fact, the first word I ever said was water coming down. There had been a little flood on the little stream in front of my house. So I didn't just speak a word. I said water coming down. Las lluvias también afectaban a las tierras de cultivo. Cada año cientos de toneladas de terreno eran arrastradas. Luego de la acción devastadora del agua, solo quedaban las huellas de lo que antes habían sido cultivos de maíz y algodón. Being a part of the Tennessee River Valley was the fact that what was given to you could also be taken away. It could take away the land, and it did. The rains came, eroded the mountains, eroded the fields, eroded the pastures. So the rain that was nurturing could also ruin the land. Esta era la dolorosa realidad que se vivía en las montañas Apalaches. Nadie podía prosperar debido a las lluvias. Los granjeros vivían en cabañas sin luz eléctrica ni agua corriente, y nadie poseía radios, refrigeradores o cualquier otro aparato moderno. La agotada tierra mantenía a la población al borde de la inanición, y como no tenían una economía sólida, había muy poco dinero para la educación. A los niños solo se les enseñaba lo básico y todos estudiaban en una misma escuela. Tampoco habían recursos adecuados para la salud. La malaria, enfermedad poco conocida en el resto de la nación, azotaba cada año a un tercio de la población del valle. Había muchos aspectos que mantenían al Valle de Tennessee a 100 años de retraso y nadie vislumbraba cómo salvarlo del estancamiento. Una visión de progreso. La gente del Valle de Tennessee era la que más sufría por la Gran Depresión. Se sabía de familias completas que vivían con menos de $100 al año. The South, compared with the rest of the nation, was much poorer. Everything that was bad in the nation was compounded in the South and made even worse in the Appalachian area. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. En su toma de posesión, Roosevelt prometió actuar de inmediato para sacar a la nación de la pobreza y escogió a la región más yerma del país, el Valle de Tennessee, para iniciar su trabajo. En el pueblo ribereño de Muscle Shoals, este propuso la visionaria idea de una superagencia federal que dominaría el río con un sistema de gigantes represas. We are because the Muscle Shoals development and the Tennessee River development as a whole are national in their aspect and are going to be treated from a national point of view. Las obras iban a proveer trabajo a quienes lo necesitaban con desesperación y las represas iban a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A la Tennessee Valley Authority, o TVA, se le confirieron poderes nunca antes vistos sobre una gran porción del sureste de los Estados Unidos. El área de 106.000 kilómetros cuadrados comprendía casi todo Tennessee y partes de Kentucky, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Alabama y Mississippi. Roosevelt incluyó al río Tennessee completo, que se extendía más de 1.000 kilómetros, y a los diversos afluentes, una cuenca fluvial completa llamada watershed. Altogether then, what he saw was a system of regional planning, the first real attempt to do that anywhere in this country, and using the Tennessee Valley as a model. If TVA worked for the social and economic development of that entire region, then he thought we could replicate other TVAs around the country, and eventually he envisioned a national planning agency, a national TVA. Roosevelt propuso la TVA a los 100 días de iniciar su presidencia. La ley era muy controversial y las funciones de la TVA no estaban perfectamente definidas.
Pero el presidente logró que el Congreso lo aprobara en solo 5 semanas. La extraña pareja. Para dirigir el osado proyecto, Roosevelt escogió a unas personas que llegarían a ser una de las parejas más extrañas de la historia de los Estados Unidos. La TVA tenía 3 directores, pero 2 de ellos se impusieron debido a su indomable ímpetu y a la gran ambición que compartían. Arthur Morgan, el mejor ingeniero hidráulico del país, era el presidente. My father was very tough-minded, but soft-hearted. He had this enormous commitment to human well-being, to humanity, to the future. Morgan era el epítome de los hombres de éxito que lo logran con el esfuerzo individual. Había dejado la universidad a los 2 meses para dedicarse a viajar y había obtenido sus conocimientos técnicos trabajando como leñador, minero y granjero. Con lo aprendido llevó a cabo un innovador proyecto de control de inundaciones en Ohio, el cual fue aclamado internacionalmente. A pesar de no haber tenido educación formal, Morgan llegó a presidir la pequeña Universidad Experimental de Antioch en Yellow Springs, Ohio. He was definitely a dreamer, but he was also extremely able in bringing his dreams to life. He has been characterized as a utopian, but he was a down-to-earth utopian, one who made utopia happen. Detrás de su aspecto severo se escondía un hombre de gran carisma, capaz de persuadir a otros ingenieros de trabajar por el bien de la sociedad. It was incredible how he could create disciples with his talk about cooperation and goodwill and straightforwardness and the importance of always acting in the proper way for the long run, never being expedient for the here and now. On the other hand, if he didn't inspire you, if you didn't become his disciple, you were more than likely to find him a bit narrow-minded, a bit dogmatic, and quite a bit paternalistic, and find him altogether too much to take. A su lado, en la junta directiva de la TVA se incluiría un hombre tan joven que podría haber sido su hijo y que también desconocía por completo todo lo relacionado con ingeniería. David Lilienthal, un abogado formado en Harvard, había sido escogido para el cargo por lo brillante que era y por su agudo sentido de lo político. Lilienthal se había hecho famoso por sus ataques a las compañías de servicios públicos de Chicago y Wisconsin. Había logrado que las compañías telefónicas reembolsaran al público grandes cantidades de dinero. Para Arthur Morgan, la TVA era un gigante experimento de ingeniería, pero para Lilienthal se trataba de otra cosa. Lilienthal thought in terms of the battle, the political battle, the struggle, and the struggle for Lilienthal's career as well. To Lilienthal, the Tennessee Valley Authority meant electric power, proving the case that publicly owned electrical power companies were the way to go. Ambos líderes eran absolutamente dispares y al poco tiempo de trabajar juntos comenzaron a pelearse. Los amigos habían recomendado a Morgan que se opusiera al cargo de Lilienthal, pero este lo ignoró. He had an almost messianic ability to convince people of his ideas, and he felt that if he could sit down with Lilienthal, they could work it out. Al contradictorio dúo le sería dado un poder de faraones y juntos se trasladarían al Valle de Tennessee con el objetivo de transformarlo. Las excavadoras comenzaron su trabajo. Se contrataron 5.000 hombres de la localidad para comenzar las labores de despeje del área. Se talaron bosques enteros para prevenir que los árboles causaran obstrucción en el futuro embalse. Los troncos fueron aprovechados por los aserraderos locales. El resto de las hojas y arbustos fueron quemados en gigantescas fogatas. Una vez que las áreas eran despejadas, se dinamitaba la superficie para exponer el lecho de roca. Se encontraron valiosos yacimientos en el valle. En las montañas abundaba la piedra caliza, uno de los componentes del concreto. Se tomaban muestras del suelo para determinar si este era bueno para la construcción de una represa. Luego, equipos numerosos de dinamiteros se encargaban de colocar el inestable explosivo entre las rocas. Enormes trozos de roca del tamaño de automóviles eran convertidos en pequeños guijarros para la elaboración del concreto. Al poco tiempo de haber comenzado el trabajo, los ingenieros de la TVA enfrentaron un gran dilema técnico. Se requería de un sistema de represas bajas con compuertas para que las barcazas pudiesen atravesar el río por fases, pero también se deseaba generar energía eléctrica
y controlar las inundaciones. Para controlar los diluvios y hacer que el agua pasara adecuadamente por las turbinas eléctricas, se debía construir una represa de mayor altura y de esta manera impedir el tráfico fluvial. It was totally new to develop a whole river in order to get the most you could out of that river. And our job was to get the most out, first for navigation, second for flood control, and third for power. You could build a system to do any one of those three, or you could do two of the three, but to do three of them, and balance them out economically, that was the trick. La TVA iba a tener que pasar muchas horas buscando la solución al problema. Solo esta entidad gubernamental con poderes absolutos iba a poder realizar lo que los planificadores estaban a punto de proponer. Al cuerpo de agua principal se le iban a colocar 10 represas pequeñas para la navegación y a las afluentes 25 represas altas para la producción de energía y el control de los desbordamientos. Era una forma unificada de confrontar la situación. Se iba a acorralar el agua en las montañas para luego controlar el flujo apropiadamente. La TVA sería el mayor sistema de aguas controlado del mundo. We had a sense of making history because this was the first time they had developed any place in the world a whole river system for competing purposes, navigation, flood control, and power. No todos pensaban que el sistema era una buena idea, en especial los habitantes de Tennessee. Well, of course we were surprised. I guess you could almost say we were shocked. To build dams meant that land would be taken. If land was taken and flooded, it meant that homes would be taken. The demands that it made on our culture and on our way of life, on our sense of family and of place, this was not happy. La TVA llevó al éxodo a cientos de personas. 15,000 familias fueron desalojadas, puesto que sus tierras estaban ubicadas en el área que iba a inundarse con las represas. El gobierno compró muchas casas y luego las demolió. Los embalses también iban a afectar la vida agrícola del valle, puesto que 300,000 hectáreas de tierras cultivables iban a ser inundadas de forma permanente. Se invadió un número tan grande de tierras que hasta los fallecidos se verían afectados. Se desenterraron cementerios completos y estos fueron trasladados a tierras más altas. Los montañeses de Tennessee son famosos por su orgullo y su independencia y por ende se temía que se pusieran violentos, pero nada sucedió. It's a little difficult for the federals to come down to this valley and tell people how to live their lives. That problem, well, it was a problem, was solved because the feds brought jobs. And that's what this valley needed above anything else. De hecho, la gente bajaba en bandadas de las montañas para enrolarse en las obras. La TVA contrataba tanta gente como nadie antes lo había hecho. Había trabajo para miles de obreros y personal calificado. Al valle nunca habían llegado trabajos tan bien remunerados, y como la TVA controlaba todo el comercio, todo parecía mejorar. My name was William Edwards, I live down Coal Creek Way. I'm working on that project they call the TVA. The government began it when I was but a child. But now they are in earnest and Tennessee's gone wild. La TVA tuvo éxito de la noche a la mañana como proyecto de obras públicas. Todo el valle fue empleado. Well, it was a very interesting place because there were hundreds of people just like me. De toda la nación llegaron ingenieros para participar en el mayor y más interesante proyecto de construcción de la historia. We had jobs. We were happy. And we had jobs that we liked. All up and down the valley, they heard the glad alarm. The government means business, it's working like a charm. The government employs short hours and certain pay. Oh, things are up and coming, God bless the TVA. Un frenesí de construcción. Arthur Morgan, el presidente de la TVA, era conocido como un hombre muy enérgico y su programa de trabajo parecía frenético. In the early days
days of the TVA, there was enormous pressure to get the work underway. And there were thousands of people needing jobs. And they told him, hurry, hurry, hurry. La rapidez fue lograda, se erigieron represas en tiempo récord. Se sabe que 11 de estas llegaron a construirse de modo simultáneo. La obra se hacía tan rápido que cuando aún no se había decidido el diseño del tope de algunas represas, ya los basamentos para estas estaban siendo colocados. There was just so much to be done, but we didn't have to know the details. So we could fill in the details on the drawings later on. La construcción acelerada pudo sostenerse con la instalación de 6 mezcladoras de cemento que podían preparar 6 toneladas de concreto por minuto. La mezcla era luego transportada mediante un ingenioso sistema de trenes y guayas que cargaban contenedores con compuertas con fondo colapsable. Las burbujas de aire del cemento eran extraídas con la ayuda de equipos de operadores con vibradores neumáticos. La primera de las represas de la TVA, la Norris, requirió de 166 contenedores de cemento, los cuales vertían concreto cada 90 segundos. El total de concreto vaciado equivaldría a aproximadamente 800.000 metros cúbicos. Al ser completada, la Norris tendría 50 metros de altura y 560 metros de ancho. Podía retener en un lago de 200 metros cuadrados el agua equivalente a un año de lluvias. Unas grandes tuberías conducían el agua a 2 gigantescos generadores eléctricos. Cada sección de estas tuberías pesaba 40 toneladas y transportarlas era una labor peligrosa. Día a día miles de hombres arriesgaban sus vidas en las represas de la TVA. Era un trabajo sucio, agotador y sumamente peligroso. Something like this, where you've got these big buckets of concrete moving overhead on the cableway. If something went wrong with that cableway, why that bucket might fall and no telling how many people would be killed below. Hubo accidentes. 112 hombres perdieron la vida. Para un proyecto tan inmenso la cifra se consideraba bastante reducida. Los trabajadores de la TVA recibían un entrenamiento especial y la atención prestada a la seguridad en el trabajo dio frutos. La Tennessee Valley Authority realizó un gran avance durante su primer año de actividades y las montañas retumbaban con el sonido del progreso. El éxito de Morgan sobrepasaba el esperado por todos y la TVA se dirigía ahora a un nuevo y más grande reto, la ingeniería social. Construyendo una mejor vida. Los años 30 fue la década de oro para las obras civiles en los Estados Unidos. Roosevelt pensaba que la construcción de embalses era la forma más segura de generar trabajos y levantar la deteriorada economía nacional. Se construían represas por todas partes. Sobre un empinado desfiladero de Nevada del Sur, la imponente represa Hoover, con sus 220 metros de altura, se erigía como la más alta del país. En el Pacífico Noroeste se iniciaban los trabajos para el mayor de los embalses, la gigantesca represa Grand Coulee sobre el río Columbia. Era un acto a la voluntad del hombre por aprovechar la naturaleza en pos del bien de la humanidad. Las represas Hoover y Grand Coulee fueron construidas en lugares aislados y la vida en los campos de trabajo temporales era dura. Para estos pueblos de cartón piedra se llegaron a instalar hasta bares y casas de prostitución. Pero en el valle del Tennessee, Arthur Morgan quería que se produjera algo mejor de sus proyectos y la TVA construyó el pueblo de Norris, Tennessee, a solo 8 kilómetros de la represa Norris. Norris sería una comunidad modelo, una visión de lo que podía ser la vida con un planeamiento adecuado. Morgan was quite right that you don't have to let your construction villages turn into the hellholes that were so typical of large construction projects. You create proper homes for your workers with families, proper dormitories for those who are unmarried. These small electrified cottages came also with a 5-acre plot for farming. There's nothing that he wouldn't try to improve the lives of his workers. Norris era un pueblo para familias. Tenía colegios e iglesias y los trabajadores podían alquilar una casa de 4 habitaciones por $14 al mes, lo que era solo una semana de salario. Por $5 más se podía tener horno, hornilla, refrigerador y calentador de agua.
este era el sueño de Arthur Morgan, una idílica comunidad, un pueblo que él mismo llamó su hogar. Morgan incluso comía en la cafetería local. Norris era un lugar donde los trabajadores comunes y corrientes podían hacer picnics en la grama. Lilienthal ridiculizaba los programas sociales de Morgan. Decía que la vida solo mejoraría si la TVA se concentraba rápidamente en producir energía eléctrica barata. Pero Roosevelt creía que el gobierno podía ser una fuerza benévola para los ciudadanos y quería que Morgan lo demostrara en el Valle de Tennessee. Roosevelt said to him, the TVA should relate to every area of human concern. They weren't interested just in dams, just in flood control, just in power. They were interested in revitalizing the whole area, from top to bottom. Morgan extendió su visión más allá de Norris. Hizo que una biblioteca ambulante llevada con mulas viajara de pueblo en pueblo para combatir el problema generalizado de analfabetismo. La gente aprendió conocimientos industriales en talleres y carpinterías. Los niños fueron vacunados contra las enfermedades y se roció suficiente insecticida como para matar a 1.000 millones de mosquitos productores de malaria. Pantanos enteros fueron drenados para evitar que los mosquitos retornaran. Se bombeaban 400.000 litros de aguas estancadas cada minuto y estas eran enviadas a las represas donde no podían hacer ningún daño. La TVA dio al valle las herramientas que necesitaba con desesperación. Los residentes construían mucho más que un ambicioso sistema de embalses, construían una mejor vida. When you consider all of the workers needed for this massive construction project, common laborer making 45 cents an hour, eating all he could eat in the TVA dining hall for 25 cents, renting one of those electrified modern cottages for $14 a month, boy, was that a change. Los empleados de la TVA disfrutaban de las mejores condiciones laborales de la nación. Solo se trabajaban 5 horas al día, así aumentaban los turnos y se podía dar empleo a más personas. También las mujeres tenían empleo, en las mesas de dibujo y en las plantas de energía. Había también una forma primitiva de políticas en beneficio de las minorías raciales. Los afroamericanos fueron empleados en proporción al número de habitantes de su raza en el valle. Ganaban los mismos salarios que los blancos, aun cuando muchas veces trabajaban segregados. Morgan era atacado por los críticos por emplear a los habitantes de Tennessee como conejillos de indias en un gigante experimento social, pero en general la gente del valle estaba feliz. La vida en la granja. El Valle de Tennessee era en su mayor parte una región donde los granjeros trabajaban tierras arrendadas en parcelas de 30 hectáreas. Si la TVA se disponía a mejorar la calidad de vida de un modo radical, tendría que mejorar la vida en las granjas. Por otra parte, la manera como los granjeros araban la tierra era una de las causas de lo devastadoras que eran las inundaciones. La TVA ofreció asistencia especial a 23.000 personas que aceptaron formar parte de un programa experimental de demostración. Los mejores especialistas del país convertirían estas tierras en laboratorios vivos. Lo primero fue enseñar a los granjeros a arar siguiendo el contorno natural de las tierras. De este modo se evitaba que la lluvia siguiera descendiendo por el cerro causando inundaciones. Luego se les enseñó a los cultivadores a emplear fertilizantes fosfatados para que las tierras agotadas recuperaran su capacidad productiva. Luego se introdujo una amplia gama de cultivos tales como el clavo, el tabaco y el trigo. Las comunidades con el uso de trilladoras mejoraron su productividad. El plan funcionó, los granjeros dentro del programa produjeron un rotundo aumento en la producción. Aun cuando los embalses habían inundado la mitad de las tierras cultivables del valle, la producción agrícola total aumentó en un 100%. La TVA había producido cambios radicales en la vida del valle, pero aún estaba por llegar lo que la transformaría aún más. Llegaría la electricidad, un elemento con un impacto que nadie imaginaba y que causaría también una lucha por el poder que resultaría en el colapso de la TVA.
Las corrientes del cambio. Para finales de los años 30, Estados Unidos se había recuperado. Se había acabado la Gran Depresión y la gente estaba nuevamente activa. La primera de las represas de la TVA estaba a punto de ser inaugurada y el Valle de Tennessee, un lugar antes lleno de miseria, tenía ahora una gran actividad económica. El factor más importante de este desarrollo fue la energía eléctrica. Day and night, in peace and war, the dams work for the people. Power for the factories, power for new industry, power to run 1 million machines, turning out aircraft, tractors, textiles, engines, shoes, fertilizer, aluminum. Cheap and abundant power to light the cities and villages. Power for the farmers. Power that can be converted to 100 homely uses. Power working tirelessly, endlessly, raising standards, reducing drudgery. Power in the hands of the people. El principal interés de David Lilienthal, el más joven de los directores de la TVA, era que se produjera más energía eléctrica. Para asegurar que la prosperidad fuera continua en el valle, este impulsó a la TVA para convertirla en la principal compañía de luz eléctrica en la nación. Lilienthal convirtió a la TVA en un dinamo eléctrico. Las represas producían 12.000 millones de kilovatios por hora al año, lo que era suficiente como para iluminar a 6 millones de hogares. La TVA cobraba tarifas mínimas por el suministro. That was Lilienthal's great contribution. He's the one who understood that if you had low electric rates and if you had cheap electrical appliances, you could run power lines out into the countrysides and demand would justify the whole process. La TVA tendió suficiente cable como para darle 7 vueltas al país. Los pueblos que no habían conocido la luz eléctrica pronto dejarían su atraso. The Tennessee Valley Authority is pushing lines into rural communities. Now the crossarm swings into place, and the insulator is securely fastened. The line must be tied in firmly so that high winds and winter storms may not interrupt the delivery of cheap TVA kilowatts to farms and homes. Let us contrast for a moment yesterday with today and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow. Las películas propagandísticas de TVA mostraban cómo estaba cambiando la vida. Ya la gente no lavaba su ropa a mano. Ya no se usaba la estufa de leña. Esta era sustituida por la eléctrica. Las cosas que hoy damos por descontado eran consideradas entonces como un milagro caído del cielo. El Valle fue el líder nacional en ventas de estufas y refrigeradores. Se daban clases para instruir a la gente acerca del uso de los electrodomésticos. La energía hizo que el Valle entrara a la era moderna. Además, la gente pudo disfrutar de la radio y esto fue determinante en sus vidas. Not for a moment have I doubted that we would climb out of the Valley of Gloom. To be able to hear Franklin Roosevelt, the man who had had this idea, to be able to hear him make one of his great addresses over the radio. This, I think, really was one of the great things. The radio was there and put us in touch with the world. El sistema de represas de la TVA podía trabajar como ninguna otra empresa individual podía hacerlo. El agua de lluvia represada en las montañas era enviada de forma racionada hacia el valle, y en cada una de las represas se activaba una de las turbinas eléctricas, haciendo que el agua produjera energía una y otra vez. El suministro casi ilimitado de energía de la naturaleza permitió una explosión en la industria. Aparecieron procesadoras de productos agrícolas y de productos lácteos.
Una de las fábricas locales produjo suficientes pollitos como para lanzar una industria de producción avícola. La navegación fluvial controlada facilitó el envío de los productos a los mercados. Las barcazas entraban por compartimientos de 33 metros de ancho y 200 metros de largo a través de gigantes compuertas. Cuando las puertas cerraban, unas bombas impulsadas por la gravedad ajustaban el nivel del agua. Estos compartimientos hacían la función de gigantes elevadores, subiendo y bajando con facilidad a los botes para que estos pudieran atravesar la represa. Y eran imprescindibles para que se pudiera navegar a lo largo de este río, que tenía una diferencia de altura de 160 metros de un extremo al otro. Este fuerte cambio de altura hacía del río un peligroso conjunto de rápidos y caídas. Pero las represas de la TVA suavizaron el paseo, haciendo de la circulación ribereña un conjunto de fáciles etapas. Cada sección permitía ahora que los navíos subieran o bajaran por el río unos 17 metros. Los embalses de la TVA eran verdaderas maravillas de ingeniería, y para los residentes del valle, estas representaban la sensación de logro, orgullo y optimismo hacia el futuro. Luchas por el poder. Antes de que la TVA diera abundante energía al valle, las personas que tenían electricidad estaban a la merced de poderosos monopolios privados. Estas compañías no ofrecían servicios rurales y las tarifas en las ciudades eran impagables para la gran mayoría. La situación era similar en gran parte de la nación. Para Roosevelt, el alto costo del suministro eléctrico privado estrangulaba la economía. I believe that the individual should have full liberty of action to make the most of himself. But I do not believe that in the name of that sacred word, a few powerful interests should be permitted to make industrial cannon fodder of the lives of half the population of the United States. Hasta la llegada de la TVA, el industrial Wendell Willkie había controlado el monopolio de la energía eléctrica en el valle. La TVA cobraba por el suministro enérgico la mitad de lo que Willkie pedía por el servicio, lo que lo condujo a este a llevar a la TVA a la corte. Ahora se ponía a prueba la legalidad de la producción pública de energía eléctrica. And if it is constitutional for the federal government to do that, then there is no way of stopping the government's invasion of every sphere of private enterprise, whether great or small. Mientras tanto, Morgan y Lilienthal sostenían una amarga discusión acerca de cómo debían hacer frente al problema. The chief problem was over two areas extremely important to Arthur Morgan. One was that you never compete, you always cooperate. Lilienthal, with his experience in dealing with the private power companies, knew that this was a bitter street fight and cooperation was going to get you nothing but a knife in the neck. Para Morgan, las compañías privadas debían mantener su participación en el mercado. La TVA debía servir solo nuevos clientes, cosa que le parecía justa y eficaz. Pero para Lilienthal esto implicaba venderse. Esto ofendió profundamente a Morgan. My father never sold out to anybody, let alone the power company. He was never for sale. La disputa interna salió a la luz pública cuando la demanda de Willkie llegó a la corte. Parecía que Morgan no soportaba las múltiples presiones. En 2 artículos de revistas, Morgan acusó a Lilienthal de una conducta deshonesta en la TVA e indicó que el Congreso debía investigarlo. Los cargos generaron un escándalo nacional y Roosevelt ordenó que Morgan sustentara sus acusaciones en una corte inquisitoria presidencial, cosa nunca antes vista en la historia del país. The President of the United States is the judge and the prosecutor and the jury in this case. And the press is waiting outside getting transcripts of every page. Starts on March 11, 1938. Morgan says, I'll have nothing to do with this. I've been calling for a congressional investigation. And then he says, I'm not prepared. You didn't tell me to bring any stuff. Roosevelt gives him a week. Morgan comes back and says, this is improper. We need a congressional investigation. Roosevelt says, I'll give you until Monday, and that's it. Morgan comes in on Monday and says, Mr. President, I can have nothing more to do with these affairs, gets on a train, leaves D.C., and goes back to Yellow Springs, Ohio.
The next day, March 22nd, 1938, Roosevelt fires Arthur Morgan, thus ending in rather dramatic fashion what's clearly Roosevelt's toughest personnel problem. El gran visionario, creador del mayor sistema de embalses del mundo, cayó en desgracia, preso del juego político. El proyecto total de la TVA estaba muy lejos de estar concluido. Solo se habían completado 8 embalses y se había causado un gran daño al programa de ingeniería social de Morgan. The TVA had something started here which was unique in the world. And this is something that could have been become a model. It could have been reproduced all over the place. But it never was. There's only one TVA. And that's a great tragedy. It stopped here. Arthur Morgan logró una audiencia en el Congreso, pero no logró nada con ella. Regresó a su trabajo en Ohio. David Lilienthal fue elegido presidente de la TVA. Willkie perdió su batalla contra la TVA en la corte y terminó vendiéndole al gobierno su poderoso imperio a un precio de $79 millones. Esto convirtió a la TVA en la mayor compañía de energía eléctrica de la nación, pero el futuro aún se veía gris. The TVA had survived. It, however, had lost much of its momentum. Congressional support, after all of those embarrassing fights, was no longer what it was. And the support it had enjoyed in the Valley had lessened as well because of the terrible bitterness and this awful bloodletting at the top of its leadership. Hasta ese punto la TVA había logrado un milagro de ingeniería. ¿Podría esta ahora sobrevivir lo suficiente como para llevar a cabo todos sus objetivos? La llamada del deber. December 7th, 1941, Pearl Harbor is attacked and America goes to war. La entrada del país a la Segunda Guerra Mundial revitalizó a la TVA. Hasta ese momento la construcción de otras represas se había detenido por culpa de las disputas entre los directores de la TVA, pero ahora comenzaba una nueva fase de actividades. Ahora había aún más urgencia en el proyecto. America prepares. Mighty rivers harnessed by towering dams to the service of peacetime industry turn their power to the nation's defense. Here in the Tennessee Valley is a tremendous power plant, a source of natural energy that is forging modern armor for Uncle Sam. Nearly 1 million kilowatts flowing in an irresistible stream of power through a valley protected by mountains from the most daring foe. Strength of over 1 million horses in a region that contains 1/3 of the raw materials essential to defense. Con el objetivo de suministrar aún más energía, la TVA se dispuso a construir más embalses haciéndolo aún más rápido que antes. La represa Douglas se erguía a 60 metros de altura y tenía 5.000 metros de largo y su construcción duró tan solo 12 meses. Los carteles del gobierno mostraban la importancia de construir represas. Las fábricas a todo lo largo del valle fueron transformadas para producir el armamento y los equipos necesarios para la guerra. Las fábricas de fertilizantes comenzaron a producir nitrato de amonio, material esencial para las bombas, las balas y las granadas. El valle producía 300 toneladas de nitrato de amonio al día. Las textileras producían los uniformes y las tiendas de campaña que eran utilizados por los millones de soldados que eran enviados a ultramar. Durante la guerra se produjeron aquí más de 4,5 millones de botas. El aluminio era el producto más importante del valle. Para poder refinar este se requerían inmensas cantidades de energía. La producción de un solo rollo de aluminio requería la energía equivalente a la que consumiría un típico hogar por 27 años. Durante la Segunda Guerra Mundial el aluminio significó tener poder en el aire. Los aviones de entrenamiento fueron construidos en el mismo valle y se enviaban enormes cargamentos de aluminio a fábricas en otros lugares donde las superfortalezas, los B-29, eran construidos. Uno solo de estos bombarderos requería de 10 toneladas de aluminio. De no haber sido por la rápida producción de estos, quizá el país no hubiese logrado la supremacía aérea que llegó a obtener en el conflicto del Pacífico. La TVA hizo aún otra contribución clave al esfuerzo bélico de los Estados Unidos, uno del que pocos sabían para la época. La TVA suministraba poder a una ciudad cuya misión era tan secreta durante la guerra que su existencia se mantenía en absoluto secreto. Se trataba de Oak Ridge, el lugar donde se refinaba el uranio necesario para producir una de las más poderosas y destructivas armas conocidas por la humanidad, la bomba atómica.
La TVA se volvió crucial para el esfuerzo bélico y al hacer eso aseguraba su propia existencia. Un legado viviente. La administración del Valle de Tennessee es la única de las entidades creadas en la época del New Deal para realizar obras civiles que aún forma parte del gobierno federal. Ahora su misión es mantener y administrar la gran red de embalses hechos para múltiples propósitos. Estos embalses han trabajado a la perfección. Las inundaciones son ahora cosa del pasado y con ello se ha prevenido más de $2.000 millones en daños a la propiedad privada. El río Tennessee es ahora una arteria vital para el transporte de carga. Las barcazas ahora circulan a través de sus 1.000 kilómetros de largo para luego conectar con el río Mississippi y finalmente con el mundo del comercio internacional. El Valle de Tennessee continúa suministrando energía para la industria. Las plantas hidroeléctricas aún producen energía barata y esta región, donde antes se cultivaba primitivamente, se ha convertido en uno de los más importantes centros de producción industrial de la nación. La TVA ha seguido siendo objeto de controversias, en particular por parte de los ecologistas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la entidad construyó plantas de energía de carbón que utilizaban la destructiva práctica de la minería a cielo abierto. También han construido la siempre polémica planta de energía nuclear. Y una de sus represas ha generado la extinción casi absoluta de una pequeña especie de pez llamada Persina tenaci. Pero debe reconocerse que la TVA sigue siendo una obra de ingeniería civil sin paralelo. Ha permitido el suministro de energía de modo constante por décadas. El primer generador de la TVA en Norris 1 trabajó como un reloj suizo hasta su primera reparación 58 años luego de ser estrenado. Esta bobina gigante gira con la fuerza producida por los 120.000 litros de agua que pasan cada segundo por turbinas que han soportado el paso del tiempo. Los hombres y mujeres de la TVA construyeron represas para que éstas duraran y su herencia estará viva para siempre. Well, I've often wondered what would have happened if TVA hadn't come in. We wouldn't have gotten as many benefits, I'm sure, as we're getting now. What they did was incredible in a sense of fulfillment and a sense of identity and a sense of simply doing good. Nowadays, it's easy to think of the TVA as simply the federal government's largest public power company. But on the other hand, I think that legacy of the 1930s, that decentralization, that autonomy from Washington, D.C., that identification with a particular region, that sense of multiple missions continues to this very day. El Valle de Tennessee era un lugar donde reinaba el miedo y el terror. Pero ahora sus plácidos lagos son un lugar donde hay hermosura y serenidad. La TVA llegó a lograr más de lo que cualquiera pensaba posible. No solo conquistó el feroz espíritu de un río indomable, logró dar a una región algo que nunca había conocido: la esperanza.